Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina. Qué bonito poder hablar de la palabra del Señor y que tanto usted como yo podamos también responder a esta misma palabra que se da, para que podamos aprender y no solamente aprenderla, sino también poderla practicar, entender de que Dios quiere siempre el gobierno de nuestras vidas. Pero antes de poder seguir, vamos a hacer una pequeña oración para poder proseguir en este tema tan interesante que se llama las 12 puertas del gobierno de Dios. Oramos todos, ¿qué les parece? Señor, yo te doy gracias por ese amor, por esa misericordia que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Te pido, Señor mío, de que tú nos abras el entendimiento, la revelación, la sabiduría, la inteligencia, Señor mío, para que podamos ser de aquellos que reciben la palabra en el corazón y que ésta pueda, Señor, atesorarse en cada uno de nosotros y que pueda hacer, Señor, tu obra para la cual es enseñada, es predicada, Señor mío. Yo te doy gracias por todo, mis hermanos que oyen, Señor, este estudio, Señor, y todos los oyentes y amigos y hermanos, Señor, que oyen fuera, Señor Santo, de Estocolmo, Señor. Yo te doy gracias, te pido que tú les bendigas grandemente, Señor, en sus vidas y a cada uno. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando, queridos hermanos, de las 12 puertas del gobierno. Solamente le quiero recordar de que cuando hablo de las puertas, estoy hablando justamente de las 12 puertas que tenía Jerusalén. Porque cada una representa, acuérdese que hay una Jerusalén terrenal donde el Señor la mandó a hacer y le dio todo lo que era necesario que ellos hicieran. Hicieron muros y hicieron 12 puertas. Esta ciudad fue destruida por el imperio de Babilonia, pero en el tiempo de Nehemías, empezaron a reconstruirse. Y una de las primeras cosas que se reconstruyeron fueron las puertas, queridos hermanos. Entonces, hemos hablado que estas puertas representan en sí un gobierno en nosotros. Y cada puerta tiene su nombre. Y ya se las enseñé la vez pasada y hemos estado hablando de la primera puerta que ya lo acabamos también la vez pasada, que es la puerta de las ovejas. Y también hemos empezado con otra puerta, que es la puerta del pescado. Y de eso vamos a empezar ya hoy día. Aunque solamente dijimos una pequeña reseña el miércoles pasado, que no nos dio más el tiempo, pero vamos a verlo en el día de hoy y quiero que usted me ponga toda la atención. Amén. Entonces, empezamos con la puerta del pescado y dimos este texto que está en Nehemías capítulo 3, versículos 3 y 4, y dice así: los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Quiero que incluso se los puse aquí en amarillo, todos aquellos que restauraron esta puerta, que fueron los responsables de restaurar esta puerta. Y hemos dicho, hermano, de que Meremot, ¿no?, era un sacerdote que incluso al parecer también era tesorero en aquel entonces, que tenía que ver con el oro y la plata de los utensilios, de que él empezó a recobrar todos los utensilios y a ponerle la plata y el oro sobre ellos. Era un servidor del Señor. O sea, porque su nombre, Meremot, significaba altura. Eso ya se los dije la vez pasada. Entonces, lo que yo quiero dar a entender, que los que construyeron esta puerta no eran cualquiera persona, eran servidores y eran incluso sacerdotes. Entonces, ya no está hablando no solamente de una oveja, no está hablando de alguien que sirve en las cosas del Señor.
Mesulam, que fue también uno de los que reedificaron esta puerta del pescado, quiere decir aliado, ¿no? Su nombre procede de otro nombre que quiere decir que es alguien que está seguro en su mente y en su cuerpo y en su estado. O sea, alguien que sirve, en otras palabras, tiene que estar seguro a quién está sirviendo. Amén. Todos los nombres estos nos dan una reseña de quiénes fueron los elegidos para restaurar esta puerta del pescado y nos habla de un tipo de gobierno en el servicio que se le da a Dios. Amén. Sadoc significa justo, un servidor justo. O sea, la puerta del pescado nos habla definitivamente de nuestro servicio. Entonces les quiero poner nuevamente donde quedamos la vez pasada y dijimos lo siguiente. La puerta de las ovejas nos habla del gobierno de Dios en nuestras vidas. Pero la puerta del pescado nos habla del gobierno de Dios en el servicio a Él. Amén. En el servicio a Él. Y esto es algo importante, hermano, que hoy día empecemos a ver cuál es la forma y de qué manera nosotros servimos a Dios. Amén. Tienes que tomar un poquito de café y ya, seguimos. Entonces, la puerta del pescado no representa solamente servicio, sino representa muchas otras cosas, porque esta puerta se abría, hermano, justamente para las fiestas de los israelitas, que cuando ellos no podían hacer nada, como el día de reposo, o como algunas fiestas donde no podían trabajar, ni ir a pescar, ni nada por el estilo. Entonces se abría estas puertas para que otros, incluso pueblos, llegaran allá a Jerusalén y pudieran poner sus frutos delante, y ya que los israelitas no podían ir a trabajar con ellos podían comprar para poder comer y hacer sus fiestas. Mire que como todo estaba pensado. Entonces, la puerta del pescado nos habla de diferentes facetas. La primera es que la puerta del pescado nos habla del servicio a Dios. Lo segundo es que la puerta del pescado nos habla de los frutos. También la puerta del pescado nos habla de la fidelidad a Dios. La puerta del pescado nos habla de los requisitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. La puerta del pescado también nos habla del evangelismo. ¿Usted se acuerda de que se hacía un pescadito para poder identificar a los cristianos? Y que incluso todavía se puede vender eso, y los autos lo ponen ahí detrás como una insignia que en ese auto va gente cristiana. Bueno, en ese tiempo se creó este tipo de cosas, ¿no? La puerta del pescado entonces nos habla también del evangelismo. Y la puerta del pescado también nos habla de su justicia. Mire, aquí podríamos tener una cantidad enorme de estudios bíblicos, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudios que tendríamos que hacer de la puerta del pescado, pero nos daría mucho tiempo. Así que yo voy a hacer a lo mejor 2 o máximo 3, ¿no? Y el resto usted se lo dejo como tarea para la casa, para que usted mismo vaya sacando ese oro que tiene que ver la palabra del Señor. Entonces, para poder empezar, yo quiero primeramente hablar un poquito hoy día de el servicio a Dios, ya que la puerta del pescado representa el servicio que uno le tiene al Señor. Entonces quiero llevarlo a un texto bíblico. En Mateo capítulo 20 y en el versículo 21 y 22 dice lo siguiente. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo ha de beber y ser bautizados con el bautismo que yo os bautizo? Y ellos dijeron, podemos. Sigamos leyendo los siguientes versículos.
En el versículo 23 se agrega, y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ok, veamos un poquito acá. Aquí hay algo importante porque entró una mujer ahí donde estaba Jesús y entró con sus 2 hijos. Y le había pedido una petición al Señor y a nadie se le había ocurrido pedir una cosa así. Y entonces le dijo, mire, yo tengo 2 hijos y me gustaría que en tu reino uno se sentara a tu derecha y el otro se sentara a la izquierda. Mire lo que quería ella. Yo pienso, mire, de todas maneras es algo que yo pienso que una madre siempre va a querer lo mejor para sus hijos, ¿no? Y claro, esta madre dijo, ay, si está Jesús y yo creo en él, entonces yo quiero que uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. Son mis hijos. O sea, la petición, hermano, aunque los discípulos la vieron de mala forma o con mala cara, la petición, lo que ella estaba pensando en sí con respecto a dar una bendición a sus hijos, era correcta. Pero la forma era incorrecta porque el Señor le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. No entiendes tú lo que estás pidiendo. Entonces, después de la respuesta que el Señor le empezó a dar, mire cómo el Señor va desarrollando esta respuesta. Y esto es lo que yo quiero que usted vea juntamente conmigo, ¿no? Porque aquí dice que el Señor, que los que están sentados a la derecha y a la izquierda, no es mío darlos, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. O sea que el Padre prepara a aquellos que se sientan a la izquierda o a la derecha. Entonces esto es algo importante que nosotros entendamos, porque si nos queremos estar con el Señor, tiene que haber primeramente una preparación. La primera preparación estaba dentro del redil de las ovejas, porque nadie se puede preparar fuera de ella. Y la segunda preparación es entender el servicio a Dios. Y en eso también uno se tiene que preparar y se tiene que ir aprendiendo. Entonces, ¿la preparación en qué? Usted me podría decir. Esto lo explica los otros versículos, que dice así. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Y aquí empieza la preparación, porque de eso es lo que está. Dice que el Padre los prepara. ¿Cuál era la preparación? Sino que el que quiera hacerse grande, como sentarse a la derecha o a la izquierda del Señor, entre vosotros será vuestro servidor. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo a la mujer, no saben lo que estás pidiendo. Porque si tus hijos se quieren sentar conmigo, lo primero que tienen que aprender es el servicio a Dios. Ya le estaba contestando la pregunta. Entonces, la preparación que tiene que ver con lo que Jesús explicó es el servicio que nosotros les damos al Señor. Sigamos leyendo. Ahí en Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28. Mire lo que dice. El que quiera ser el primero entre vosotros, porque sentarse a la derecha de Dios es ser primero, hermano, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces quiero que me entienda algo. El servicio de Dios está completamente ligado y está basado completamente en cómo Jesús sirvió. No está basado y no se trata en lo bueno o en lo malo que nosotros digamos que es nuestro servicio según nuestra propia perspectiva humana. Porque es ahí donde cometemos errores.
Porque uno puede decir, yo sirvo muy bien al Señor. Sí, lo puedes servir según tu propia perspectiva. Pero ¿cuál es el servicio que el Señor realmente le pone, que realmente es necesario para que tú te sientes juntamente con el Señor? Es según la perspectiva de Dios y no según nuestros propios pensamientos. Y es ahí el gran problema. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cuál es la forma que nosotros servimos a Dios? ¿Cuál es nuestra entrega? Que el mismo Jesús tuvo para el ser humano. Esa es la entrega que el Señor quiere de nosotros, porque todo se mide según como Jesús lo hizo, hermano. Todo está medido según el servicio que Jesús tuvo con el ser humano. De esa forma se mide nuestro servicio con nuestros hermanos. Entonces, si tú quieres y yo quiero servir correctamente, tendríamos que entrar a la palabra del Señor y poder comprender, no solamente aquí, sino en el corazón, cómo Jesús sirvió y nos sirvió a cada uno de nosotros. Porque ahí está el secreto. Porque el Padre lo que ve a su Hijo. Ve a su Hijo como Él sirvió. Y esa es la medida que mide. Es como la vara que le decía la otra vez. Es la vara que mide nuestro servicio a nuestros hermanos. Nuestro servicio a la iglesia. Nuestro servicio que nosotros podemos dar. No se mide según lo mucho o lo poco que hagas, sino cómo lo haces, dependiendo de la perspectiva del Señor y no la de nosotros. Entonces, ¿cómo servimos a Dios? Es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué corazón lo hacemos? ¿Con qué ahínco estamos sirviendo? Es que ahí realmente es una pregunta que cada uno debería contestarse. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo servimos a nuestros hermanos? ¿Cómo sirves en lo que Dios te ha dado? Porque seguramente Dios te ha dado dones. Y seguramente puedes estar sirviendo en tus dones. Pero el don no es tuyo. El don es del Señor. Y no te lo va a quitar. Y no te lo va a arrancar, porque los dones cuando se dan son irreversibles. El Señor te lo da y eso va a seguir funcionando. La pregunta que nos deberíamos hacernos, ¿estamos sirviendo según la vara que el Señor mide o estamos sirviendo según nuestra propia perspectiva? Entonces tenemos que cambiar muchas veces nuestra manera de pensar. Porque ella estaba diciendo, bueno, seguramente mi hijo sirve y yo quiero que uno se siente a la derecha, a la izquierda. No sabéis lo que estás pidiendo. Porque ¿quiénes son los que sirven? No es en lo mucho o en lo poco. Es de la forma que tú sirves. ¿Y cómo se mide? Se lo vuelvo a reiterar. Todo está basado según cómo Jesús nos sirve. Esa es la vara que se mide en nuestro servicio también. Aleluya. Pero sigamos. Mateo capítulo 22, versículo 44. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Mire, esta palabra que el Señor mismo dijo aquí Jesús, y se refería a un salmo que está en el Salmo 110, versículo 1. Ahí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Qué es lo que estaba pidiendo a la mujer? Que uno de los hijos se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Y en el Salmo 110, 1, y lo que Jesús también dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y esta palabra Señor en el original es la palabra kurios, que quiere decir soberano. Entonces lo que estaba diciendo, dijo el soberano a mi soberano. ¿Qué estaba diciendo aquí? En otras palabras le está diciendo, dijo al Padre al Hijo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Amén. Dijo el Padre a Cristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Con esto quiero que entiendan que la mujer no sabía realmente lo que estaba pidiendo. ¿Quién está sentado a la derecha de Dios? Es el Hijo. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre? Es Cristo. Y el mismo Padre le dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que tú venzas hasta tus enemigos, hasta que tu nombre sea llevado hasta lo sumo, hasta que tu nombre se oiga y está sobre todo nombre. Entonces, mire lo que estaba diciendo. Entonces, ¿quién es el que se sienta realmente a la derecha del Padre? Es Cristo, según este texto que estamos leyendo. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Quiero que vaya entendiendo algunas cosas. Sobre todo principado, dice que Él está puesto sobre todo principado, hablando de Jesús, autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso es lo que estaba diciendo el Salmo anterior. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso pasó, hermano, en la crucifixión del Señor, en la resurrección del Señor. Amén. Y entonces Él dijo que Él ahora que ha resucitado, Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino por siempre, en otras palabras, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, la profecía del Salmo 110, versículo 1, se cumplió ahí con la resurrección de Cristo, con la crucifixión del Señor, y el Señor puso ahí, porque Él venció incluso hasta la muerte y puso todo bajo sus pies. Y por poner todo bajo sus pies, por ser vencedor, por servir como Jesús sirvió a nosotros, entonces está sentado a la derecha de Dios Padre. Ahora, las cosas no quedaron ahí, porque mire lo que dice. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué dio por cabeza? El poder, porque de eso está hablando. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces mire las cosas como son. Cristo vino a servir. La mujer le habla y dice, tengo 2 hijos, uno a la derecha, a la izquierda, eso es lo que quiero. No sabe lo que estás pidiendo, mujer. Porque el que se quiera sentar a la derecha tiene que hacer como yo hice. Yo vine a servir. Vine a servir al ser humano. Vine a salvarlo. Vine a ponerle un poder. Y no me llevé el poder para arriba, sino que lo dio por cabeza a la iglesia. Lo cual dice que nosotros somos el cuerpo y eres la cabeza. Y es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces mi pregunta es en este momento, ¿dónde está sentada la iglesia? Espiritualmente. ¿Dónde está sentada la iglesia? ¿Quiénes son los que están sentados? ¿Cuál es la iglesia que está sentada? Entonces, veámoslos. Amén, me acompaña. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Y dice así. El misterio de las 7 estrellas. Aquí, antes de seguir el versículo, Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 nos habla de las 7 cartas que se mandaron a las 7 iglesias. Acuérdese que dice que las 7 iglesias se mandaron, cada una tenía un ángel, pero ángel es un servidor, hermano, es un mensajero, y es por eso que muchas Biblias y traducciones también lo traducen como pastor. Imagínense. ¿Y un pastor qué es lo que es? Un servidor. ¿Qué es lo que es un ángel mensajero? Un servidor. Ya con eso, entonces podamos leer. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Dónde lo vio? En mi diestra. Pero ahora está hablando de Jesús. Entonces Jesús está sentado a la diestra del Padre.
Ahora Jesús está hablando de su diestra, de su derecha. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero la iglesia está sentada a la derecha de Cristo. ¿Cómo se puede sentar la iglesia a la derecha de Cristo? ¿Quiénes son los que se sientan a la derecha de Cristo? No son todos, hermanos. Son aquellos que han aprendido a servir a Dios a través de lo que el Señor le ha dado y le ha puesto como dones en sus manos. Ese es el verdadero que se sienta a la diestra del Señor. Por eso Jesús le dijo, no sabéis lo que estás pidiendo. El que quiera ser grande tiene que ser siervo, porque él siendo grande se hizo siervo. Y esa es la base, como él sirvió, así nosotros tenemos que también servir a nuestros hermanos. Pero es un aprendizaje, hermano. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Porque si tú sirves en tus propias fuerzas, te cansarás, te aburrirás. Se te hará pesado. Lo vas a hacer muy bien al principio, pero después lo vas a ir haciendo peor. ¿Sabes por qué? Porque estás sirviendo en tus propias fuerzas. Pero ¿quiénes son los que se sientan a la derecha? Los que han podido comprender que el servicio que nosotros damos, que el servicio que tú puedes dar a tu hermano, a tu hermana, el servicio que tú puedes dar al Señor está medido según lo que Jesús hizo por nosotros, en ese agradecimiento, en ese servicio, en ese entendimiento como Jesús sirvió a la iglesia. De esa forma nosotros tenemos que servir a nuestro prójimo. Entonces, ¿quiénes son los que están sentados? Sí, las iglesias. Cristo está sentado a la derecha del Padre, pero la iglesia está sentada a la derecha de Cristo. Entonces, cuando la mujer le dijo que quiere uno de mis hijos sentarse, claro, por supuesto que no estaba pensando lo que estaba diciendo. Y entonces el Jesús seguramente dijo, sí, algunos se van a sentar a mi derecha. ¿Pero quiénes? La iglesia. ¿Cuál iglesia es la que está sentada a su derecha? Porque aquí habla incluso de las 7 iglesias. Pero no todas estas iglesias estaban sirviendo correctamente. No todas. Entonces, en el servicio, Dios te llama a una dimensión diferente. Pero el servicio a Dios, si quieres servir a Dios, entonces tendrás que ser siervo de tus hermanos. Yo he oído, no hermano, yo solamente voy a servir al pastor. No, usted no me sirve a mí. Usted no me tiene que servir a mí. Usted tiene que servir al Señor. Porque esa es la medida. Unos pueden decir, no, yo sirvo bastante, así que yo tengo un derecho de estar a la derecha de Dios. No, hermano. El que realmente se ha hecho siervo de sus hermanos es el que está sentado a la derecha de Cristo. Porque no es lo mucho que tú puedes hacer, ni lo poco que puedes hacer, sino cómo sirves, con qué corazón tú estás sirviendo. ¿Está conectado tu corazón con respecto a cómo Cristo sirvió a su iglesia, como Cristo nos sirvió a nosotros? Cuando tú comprendes eso dentro de tu corazón y sirves de esa misma forma, te puedo decir entonces que sí estás sentado a la derecha de Cristo. Porque todo se mide y se está basado bajo ese servicio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces no es cosa de servir. La puerta del pescado nos habla de ese tipo de servicio. Porque estamos hablando de gobierno. Y ya no le estoy diciendo que sirva, sino le estoy diciendo cómo tenemos que servir. La manera del cómo servimos es como el Señor nos tiene que ir gobernando nuestras vidas. ¿Servimos en nuestras propias fuerzas o servimos como Cristo sirvió a cada uno de nosotros? Esa es la pregunta, ¿cómo servimos a Dios? Entonces, ahí está, si nos servimos a nosotros mismos, porque mire, si queremos servir, y muchas veces servimos en lo que a nosotros nos parece nomás. Por ejemplo, si yo le digo, hermano, sabe de que este día
necesito de que, que venga y me haga el aseo de la iglesia. Ah, no, hermano, yo no estoy para ese servicio. Yo soy anciano de la iglesia. No, yo tengo que hacer otras cosas. O yo estoy encargado en otro departamento, no estoy para aseo. ¿A quién estás sirviendo entonces? ¿A quién estás sirviendo? Entonces, ese es ahí cuando necesitamos el gobierno de la puerta del pescado. El gobierno de nuestro servicio. Porque no se trata de que el Señor te pone. Imagínese a alguien que el Señor sabe que le ha puesto un don de canto, por ejemplo. Entonces canta el himno y ahí sirve al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero de repente el pastor le dice, ¿sabe? Yo necesito que usted esté abajo y esté acompañando a hermanos, no que me haga ese trabajo. Ah, no, pues el Señor me ha dado un don de canto, yo no voy a estar abajo. ¿A quién sirves? ¿Gobierna el servicio del Señor tu vida? ¿O te gobiernas a ti mismo? O sea, tú sirves como a ti te parece, pero no como a Dios nos sirvió a cada uno de nosotros. Porque dice la palabra que Él, siendo Dios, se hizo siervo. Ni siquiera era ser humano, hermano, como nosotros. Siendo Dios, siendo el único Dios, se hizo siervo para servir al ser humano. Tuvo que aprender obediencia para ser humano, hermano. Porque él era 100% Dios y Él no tenía problema en eso. Pero tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento para llegar a ser humano y servirnos a nosotros. Si Él, siendo Dios, se hizo siervo, ¿cuánto más nosotros no tenemos que servir en un gobierno perfecto delante de Él? De eso se trata la puerta del pescado. No es tan sencillo. Porque se trata de gobierno. Acuérdese, hermano, que estamos hablando del gobierno de las 12 puertas. Amén. Esto no es un gobierno no de nosotros mismos. No, de eso yo lo quiero sacar. Quiero que el Señor nos gobierne a cada uno de nosotros. Que nos gobierne, hermano, nuestra vida. Mire, hay momentos que sí vamos a cometer errores. Amén. Y los vamos a cometer. Pero el gobierno, ¿sabe lo que nos hace? Nos hace ser humildes, pedir perdón cuando nos equivocamos, humillarnos cuando nos equivocamos para poder seguir adelante. Ese es el gobierno de Dios. Pero cuando nosotros sencillamente pensamos que todo lo hacemos correcto, lo hacemos muy bien, sin equivocarnos en el servicio a Dios, entonces me parece, hermano, que hay mucho orgullo todavía en cada uno de nosotros. Todos nos equivocamos de una manera u otra, pero por eso está el gobierno que cada día tiene que ir tomando más y más nuestras vidas. Amén. Pero profundicemos un poquito más este punto del servicio, porque dice que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Ok, ¿quién está sentado a la diestra? Es la iglesia. Porque ahí lo dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, pero vamos a ver, dentro de las 7 iglesias, aquí le puse solamente un resumen, está que en la iglesia de Éfeso, por ejemplo, ellos habían perdido su primer amor. Ese fue el gran problema y fue el reclamo del Señor. Fíjese que el reclamo del Señor no era si eran salvos o no salvos. No, eso no era el reclamo. El reclamo del Señor fue en el servicio que ellos hacían con Dios o para Dios. La iglesia de Éfeso, el reclamo era que habían perdido su primer amor. En la iglesia de Esmirna, ellos dicen que habían perdido su fe, eran débiles en la fe. En la iglesia de Pérgamo, ellos dicen que servían, pero desgraciadamente servían bajo doctrinas erróneas o doctrinas falsas. En la iglesia de Tiatira, dice que ellos toleraban lo que Dios no tolera. Servían igual, pero toleraban cosas que Dios no toleraba. Entonces, ¿cuál era el servicio que ellos estaban dando realmente? En la iglesia de Sardis vivían un cristianismo hipócrita. Y en la iglesia de la Odisea vivían sin tener en cuenta a Dios.
Mire cómo eran las cosas. Hubo solamente una iglesia donde no lo hubo reclamo y dijo donde el Señor les iba a salvar, incluso de la gran tribulación. Y eso es ya para nosotros completamente, porque somos la iglesia, hermano, o que se va con el Señor o se queda para la gran tribulación. Es la iglesia de Filadelfia. Dice que ellos guardaban la palabra y no negaban su nombre. No negaban lo que él decía. No negaban la palabra del Señor. No negaban el gobierno de Dios en sus vidas. Entonces, si usted se da cuenta, todas las fallas de estas 6 iglesias, se puede decir, todas tenían que ver con el servicio. Entonces el servicio es importante. El servicio te mide, hermano. La iglesia de Efeso, ¿no? Su servicio era servir. Ellos servían, pero sin el primer amor. Entonces tú puedes servir porque la iglesia, si usted lee Apocalipsis, ¿no? Capítulo 1, que habla primeramente de la iglesia de Éfeso, dice que era una iglesia donde tenía palabra, donde oraban, donde hacían cosas para el Señor, eran buenos evangelistas, incluso tenían buena teología porque probaban a los apóstoles si eran verdaderos o si eran falsos. Probar un apóstol, hermano, hay que tener bastante doctrina. Entonces no era cualquiera, no era una iglesia floja en las cosas del Señor, pero en el servicio estaban fallando. ¿Cuál era su fallo? De que estaban sirviendo por amor, pero habían fallado en servir en su primer amor. El hermano del pastor Frederick, que estuvo el domingo predicando, él nos hablaba de ellos, de los que habían perdido el primer amor. Entonces, tú puedes servir por amor. Sí, hermano, yo amo al Señor, sirvo por amor. Pero si viene un hermano y te dice lo malo que estás haciendo, ¿terminas de servir? ¿Sigues sirviendo? ¿Te enojas? ¿A quién sirves? Es ahí el problema. Entonces, servir, tú puedes servir, pero el Señor te reclama, no puedes servir si no sirves con una exactitud, servir con el primer amor. El primer amor es que Dios en ti sea primero. Cuando tú tienes a Dios primero en tu vida, tú vas a poder servir, vas a poder recibir, como le decía la vez pasada, vas a poder recibir enseñanza, vas a poder recibir exhortación, vas a poder recibir muchas veces una exhortación, una corrección, incluso vas a poder recibir hasta disciplina. Claro que en disciplina a lo mejor no muchos van a aguantar, pero el Señor, si Él se hizo siervo, hermano, y tuvo que aguantar al ser humano para servirlo, ¿qué somos nosotros, hermano, para no hacerlo? Entonces la iglesia de Éfeso servía así, pero sin el primer amor. La iglesia de Esmirna servía así, pero sin fe. Eso también está mal. Servir sin fe. Tú puedes servir, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes escuchar la palabra, tú puedes servir aquí adelante, puedes servir en el púlpito, puedes predicar, tocar, cantar, puedes hacer muchas cosas, puedes estar en la cocina, puedes limpiar, puedes hacer muchas cosas. Pero si sirves sin fe, para el Señor no estás preparado para el servicio. Estamos hablando de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que gobernar? No es lo mucho o lo poco que hagas, es cómo lo hacemos. El servicio se mide, acuérdese de lo que le estoy diciendo, según como Cristo sirvió a la iglesia. Esa es la medida. Esa es la medida del servicio. La iglesia de Pérgamo servía creyendo a doctrinas erróneas. ¿Cómo sirves tú? ¿A quién escuchas? No, yo voy a la iglesia, sí, escucho al pastor, pero cuando yo voy a la casa, escucho al pastor de la otra iglesia, escucho al pastor de escucho a gente de otros ministerios. No, hermano, lo siento. Porque eso sabemos que solamente provoca confusión doctrinales.
y de repente pueden venir los hermanos y después me empiezan a hablar doctrinas completamente que no se han enseñado en la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque tu servicio está basado en lo que tú quieres, pero no en lo que el Señor quiere de nosotros. Estamos hablando de gobierno, hermano. Pero estos son errores que incluso están en la Biblia, en el servicio, y que es necesario que nosotros comprendamos para que no cometamos los mismos errores. Amén. En la iglesia de Tiatira servían tolerando en su vida lo que Dios no tolera. Imagínense. O sea, nosotros deberíamos ver cómo servimos, de la manera que servimos a Dios. De la manera que muchas veces podemos hablar. Hermano, yo he oído que incluso han ido estas discusiones porque sencillamente un hermano quiere servir de una forma y el otro quiere servir de otra forma en el mismo departamento. Pero hermano, eso no puede ser. Servimos a Dios. Discutir por cosas así, pienso que es una vergüenza para el Señor. Entonces no podemos caer, hermano, en cositas, o que me dijo lo que me dijo, o que insinuó lo que no insinuó, o que me dijo de que esto lo hice bien o lo hice mal. Hermano, servimos a Dios. Servimos a Dios. Y de la misma manera que Jesús nos sirvió, acuérdense, les vuelvo a reiterar, esa es la medida. Ese es el gobierno que nos tiene que gobernar en nuestro servicio. No es para que nos digan lo bueno o lo malo que hicimos. No es para que nos soben el hombro y dicen, ¡ay, qué bien lo hiciste! No, hermano, no estamos para eso, porque estamos sirviendo a Dios. ¿Sabe dónde va a estar nuestra recompensa? Que cuando el Señor nos diga, buen siervo. ¿Qué dice? Siervo, un servidor. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. ¿Cuál es lo mucho? Que te sientes a la diestra de Cristo. Increíble, hermano. La iglesia de Sardis servía hipócritamente. Entonces, ¿cuál es nuestro servicio? ¿Servimos para que nos digan cosas o servimos al Señor? Porque podemos servir y podemos decirle a todo en que servimos. Pero hermano, no es necesario. ¿Sabe por qué? Porque hay uno que siempre nos está mirando nuestro servicio. La manera que nosotros servimos tiene que ser bajo el mismo punto de vista como Cristo sirvió a su iglesia. Cristo jamás si usted ve en la Biblia, jamás hizo jactancia de cómo Él servía al ser humano. Jamás. Él todo lo que hacía, lo hacía porque obedecía al Padre. Por eso el Padre dijo, dile a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dile al Padre Cristo, siéntate a mi diestra. Y Él hoy día dice lo mismo de nosotros. Dile a mi iglesia, siéntate a mi diestra, nos dice el Señor. Pero ¿cuándo? Cuando tú entiendes el gobierno del servicio a Dios. La iglesia de la Odisea, servir sin tener en cuenta a quién estamos sirviendo. Ese era su problema. Entonces, si usted se da cuenta, todos los errores de la iglesia, y que estos son errores del día de hoy, porque acuérdense que estamos hablando de Apocalipsis, esto es algo completamente escatológico. Estamos hablando de Apocalipsis, de cuáles eran los errores de las 6 iglesias o de las 7 iglesias. Entonces, vemos también de que el error estaba en su servicio a Dios. ¿Cómo servimos? La puerta del pescado, de eso nos habla. La iglesia de Filadelfia dice que servía guardando verdaderamente la palabra de Dios y su corazón. O sea, él guardaba la palabra. Guardaba la palabra no en su mente, en su corazón, para servir de una manera correcta. Fue la única
que según aquí la palabra del Señor, la única que escapó del periodo de la gran tribulación. Y yo pienso que tú y yo queremos ser parte de esa iglesia. Para eso necesitamos comprender y necesitamos que el gobierno de Dios también gobierne nuestro servicio a Él. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermano. Mire, vamos a profundizar un poquito más todavía. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En la Nueva Versión Internacional dice así: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Ok, punto 1. El que quiera servir a Dios, primeramente hemos dicho que se tiene que hacer siervo. Y punto 2, el que quiera servir a Dios tiene que servir, aprender a servir en el Espíritu Santo. No se puede servir humanamente, hermano. No podemos servir según nuestras fuerzas. No podemos servir según nuestra perspectiva. No se puede servir a Dios según nuestra mentalidad. No se puede servir según lo que a nosotros nos parezca. Tenemos que servir a Dios según lo que dice aquí, al Espíritu Santo. Según el Espíritu, de ahí servimos. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque eso es lo que Dios dejó a la iglesia. Ese es el poder que Dios dejó a la iglesia. Nosotros servimos bajo ese Espíritu Santo. Por ejemplo, la palabra llega a decir que a nadie más conocemos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y dónde se reposa el Espíritu Santo? En nuestro espíritu humano. Entonces, cuando tú empieces a servir a tu hermano o a tu hermana según el Espíritu y no según la carne, jamás te cansarás. Jamás caerás en esa cosa. Ay, mira lo que me dijo, mira lo que insinuó, mira lo que pasó, mira lo que me dijeron. Jamás caerás en eso. ¿Sabes por qué? Porque tú estás sirviendo y a nadie más ya los conoces según la carne, porque eso es carnalidad, sino tú lo conoces según el Espíritu. Entonces ya eso es un servicio diferente. ¿Por qué sirvió el Señor al ser humano? Porque nosotros también tenemos un espíritu. Y dice que nosotros salimos, ¿no?, de ahí, de la casa del Padre. En el principio éramos solamente espíritu y eso lo vio Dios y tuvo misericordia de la creación del Señor. Entonces, hermano, nosotros tenemos que servir y llegar a servir de esa misma forma. Nunca dejen de ser diligentes. O sea, en otra palabra, no hay que ser flojos, hermano. Tenemos que ser diligentes en las cosas del Señor. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Mire, con el fervor que da el Espíritu. Mire, servir al Señor no se trata de que tú hagas lo que solamente el Señor te mandó a hacer. A ver, ¿cómo se lo explico? Deja de tomar café para pensarlo. Y sigue el café, de repente me abre el entendimiento. Mire, cuando tú, por ejemplo, normalmente en una iglesia, uno siempre, los hermanos ven a quienes se acercan. Y lo que nunca me ha gustado a mí es de que se formen grupos. Este grupito acá, este grupito allá, este grupito al otro lado. Entonces, por ejemplo, un hermano puede tener como amigo a otros hermanos que pueden tener hijos o hijas igual que ellos. Pero querido hermano, nosotros dice de que tenemos que servir con fervor. Si tú vas a tener amigos cristianos, sírveles en el Señor. Porque cuando hay servicio en el Señor, dice que eso permanece para siempre. Pero cuando tú quieres ser solamente una amistad humana, eso tarde o temprano se pierde por cualquier problema. Entonces es muy importante, hermano, de que nosotros aprendamos
el gobierno del servicio a Dios. Amén. Sirviendo fervientemente. Entonces ya dijimos, el que quiera servir a Dios, primeramente tiene que hacerse siervo. 2, el que quiera servir a Dios, sirva primero en el Espíritu Santo, pues de lo contrario, te vas a cansar, te puedes molestar, te vas a agotar, porque tu servicio está fundado en tus propias fuerzas y no en el gobierno del Señor. Amén. Unos hermanos muchas veces me preguntan a mí, hermano, ¿y usted cómo puede tener tanta fuerza, ¿no? Porque usted trabaja de noche y a veces está aquí y a veces no. ¿Sabe por qué? Porque yo sirvo al Señor. Sirvo al Señor. Yo no se le sirvo a usted, pero al Señor primeramente. Amén. Esa es la fuerza que el Señor da. A nadie más conocemos según la carne, sino según el Espíritu. Tercero, Juan capítulo 12, versículo 26, dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Mire, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En la Nueva Versión al Día, mire cómo lo dice: el que quiera servirme, debe seguirme. ¿Quieres servir a Dios? Le vas a tener que seguir a Él. Y donde yo esté, allí también estará el que me sirve. Y al que me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Por qué el Padre lo va a honrar? Porque es lo mismo que hizo el Hijo. El Hijo vino no a ser servido, sino a servir. Bajó de ser Dios a siervo, vino a servir. ¿Por qué el Padre lo honra? Porque sirvió gratamente al ser humano, murió, resucitó, hermano, y ahora por Él podemos ser salvos en el nombre de Cristo Jesús. Su servicio fue perfecto. ¿Por qué el Padre le va a honrar? Porque el Padre te va a honrar. Porque de la misma manera que Cristo sirvió, tú estás sirviendo al Señor. Entonces, el que quiera servirme debe seguirme. O sea que donde Cristo está, allí también estará el que le sirve. Le sirve. Y será honrado por el Padre. Esto ¿quiere servir? Sirve a Cristo, hermano. Sírvelo a Él. Pero síguelo también. No sirvas solamente, no vengas a la iglesia a hacer un trabajo, porque eso a Dios no le gusta. Tú tienes que sencillamente seguirlo. Servirle y seguirle. Servirlo y seguirle a Él. Porque eso es lo que me dice aquí la palabra del Señor. Es que muchas veces podemos sencillamente venir a la iglesia, a veces porque justamente nos tocó la comida. Ay, ¿verdad que me tocó la comida? Ay, tengo que ir a la iglesia. Eso no es servir al Señor. Tú vienes acá a servir al Señor, a servir a tus hermanos con alegría, a hacer lo mejor por ellos, porque de esa manera tú sabes que le sirves a Él. Porque cuando tú le sirves a Él, tú lo sigues a Él. Tú le sirves a Cristo, hermano. Entonces, aquí hay dos pasos muy importantes, hermano. Dice, el que quiera servirme, debe seguirme. O sea, si tú no lo sigues a Él, tu servicio no está gobernado por Él. Primeramente, para poder servir a Dios, tienes que seguirlo. Tienes que adorarlo. Tienes que entrar en Él. Tienes que abrir tu mente, tu corazón, tu vida solamente a Él. No es solamente un servicio lo puede hacer cualquiera, pero un servicio en el Señor solamente lo puede hacer un hijo de Dios. Y dice que incluso el Padre le honra. ¿Cómo lo va a honrar? Porque vas a estar sentado a la derecha de Cristo. Amén. Entonces, servicio es importante, hermano. Número 4. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, los unos a los otros. En la versión española del 2011 dice así: pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilices la libertad
como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. O sea, el servicio a Dios no es por obligación, sino es por amor a Dios. Y eso es lo que estoy tratando de decir todo este rato. Tú no puedes servir a Dios solamente sirviendo. Tú primeramente tienes que amar a Dios, tienes que seguirlo y de esa manera servir a tus hermanos y servir con los dones que el Señor te ha dado. Entonces, hermano, dicen que incluso acá, sed esclavos unos de otros por amor. Sed esclavos. Ay, hermano, yo no quiero ser esclavo de mi hermano que es tan pesado. Ser esclavo, tienes que ser esclavo. Es que, ¿sabes, hermano? El Señor se enfrentó con diferentes tipos de caracteres. Hermano, se enfrentó con Lucas, que era un médico que tenía ciencia. Se enfrentó con un Pedro, que era analfabeto y que solamente sabía pescar. Se encontró con diferentes tipos de personas, pero de todos ellos hizo un servicio perfecto para él. Entonces no depende de cuánto tú tengas, depende de cuánto tú tengas de él. Ahí está el servicio perfecto, de cuánto tú lo ames. Número 1, el que quiere servir a Dios, hágase siervo primero. Número 2, el que quiere servir a Dios, sirva en el Espíritu Santo. Número 3, el que quiere servir a Dios, donde Cristo está, allí también está el que le sirve. Tienes que seguirlo. Y número 4, el que quiere servir a Dios no es por obligación, sino es por amor. Amén. Aleluya. Vamos al último, hermano. Me quedan casi 3 minutos. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En la Nueva Versión Internacional dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de la obra que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? En otras palabras, la sangre y el sacrificio de Cristo nos limpian nuestras conciencias para tener un verdadero servicio a Dios. La sangre de Cristo te limpia tu conciencia, te purifica tu conciencia, te purifica tu forma de pensar para que tu servicio sea verdadero delante de Dios. La puerta del pescado, una de las cosas que nos enseña es el servicio verdadero a Él. Que el servicio que nosotros le damos a Dios sea gobernado no por los hombres, sino sea gobernado por Él. Cuando es gobernado por Él, haremos las cosas mucho mejor. Y el Señor te pondrá a la derecha de Él. Se los repito. Número 1, el que quiera servir a Dios, hágase siervo primero. Número 2, el que quiera servir a Dios, sirva en el Espíritu Santo. Número 3, donde está Cristo, allí también estará el que le sirve. Hay que seguirlo para poderlo servir. Número 4, el que quiere servir a Dios no es por obligación, sino por amor. Y número 5, que la sangre y su sacrificio limpien nuestras conciencias para que nuestro servicio sea perfecto delante de Él. La puerta del pescado, una de las cosas, nos habla del gobierno de nuestro servicio. Lo vamos a dejar hasta ahí, porque ya me quedan solamente 27, 26 segundos. Y vamos a orar al Señor para que comprendamos y para que el Señor gobierne no solamente el redil de las ovejas, gobierne nuestro servicio a Dios. No cometamos los mismos errores. Que el Señor gobierne nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias en este día y te pido una bendición especial, Señor mío, por cada uno, Señor, de los que oyen. Que nuestro servicio sea gobernado por ti. Que entendamos, Señor mío, de que tú estás sentado a la derecha del Padre
pero los que sirven de una forma verdadera, Señor, van a estar sentados a la derecha de Cristo. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por los que oyen, para que tú vayas perfeccionando, Señor Santo, a través del gobierno que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias. Bendice a cada hermano en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Nos estamos viendo, si así Dios lo quiere, este próximo miércoles, y sigamos hablando un poquito más de la puerta del pescado. Hasta la próxima.